Buenas noches, profesor. Buenas noches, señora. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, señora Lisa. Ya, un par de minutos y empezamos. It's not until you fall that you. Buenas noches, profesor. Nadie, ni Marvin. Marvin sí debe saber. Oh, yeah.
Ya, entonces, a ver, vamos a iniciar la clase haciendo columnas. Vamos a ver sobre las columnas periodísticas que podemos establecer bajo dos métodos. La pregunta es, ¿con qué métodos yo puedo hacer columnas? ¿Ya me están escuchando? Sí. Bajo, le escucho Sí, poco. profe, sí. ¿Me escuchan muy bajo? No, está bien, No, está pero bien. Está bien, profesor. Está bien, profesor. Ay, Está bien, ay, profe. porque iba a alzar mi silla ya. No, profe, no más. Ya, entonces estábamos indicando, tenemos que utilizar dos métodos para hacer columnas. ¿Cómo puedo hacer columnas? Igualito que ayer, recuerden que hicimos tabulaciones con diferentes métodos, igualito también hay columnas ahí de diferentes métodos. Bueno, como ha quedado en interrumpido, pero sí saben que saben, ustedes sí saben que son columnas, pues, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos esto. Ahí está. A ver, dice columnas. Una columna es un método que tiene el programa de Word para dividir un documento en dos o más columnas de texto. Entonces yo acá, en estas imágenes, yo puedo observar, el que está a la izquierda, puedo observar que está en la ficha diseño de página, en otros está en la ficha formato, está el comando que se llama columnas. Entonces el primer método es utilizando el comando columnas. Ya, entonces el primer método es utilizando el comando columnas. En este comando columnas yo encuentro 1, 2, 3, izquierda, derecha y más columnas. ¿Por qué quiero hacer columnas? Si ustedes ven a la derecha, este primer párrafo pertenece a una primera sección. Esta segundo párrafo, segunda sección, y este tercer párrafo, tercera sección. Entonces ustedes ven la diferencia. En la primera sección tengo una sola columna, ¿no? Pero en el segundo párrafo, que es una copia del primer párrafo, tengo dos columnas. Y en la tercera sección tengo 3 columnas. Pero si ustedes ven en las características de los párrafos están alineados, están correctamente alineados, tanto en su extremo izquierdo como en su extremo derecho. También están interlineados, es decir, que ocupan la misma distancia de línea a línea. Entonces, para hacer nosotros columna, primerito tenemos que configurar bien nuestro párrafo. Interlineado y justificado. ¿Ya? A partir de ahí ya podemos hacer nuestras columnas. A ver, entonces pasamos. Aquí está. Entonces nosotros tenemos una ventana de columnas. Nosotros habíamos dicho primerito que el primer método era utilizando simplemente el comando columnas, o otros le llaman botón columnas, otros le llaman herramienta columnas. Si yo hago clic en esta columna, en este comando columna, se va a configurar automáticamente a 1. Entonces yo le pongo, estas son las preestablecidas, yo le pongo 2, 3, izquierda o derecha, y automáticamente sale solito las columnas, porque ya seleccioné ya las columnas, el párrafo que deseo convertir la columna. Pero ese es el primer método. El segundo método es, yo hago clic acá en más columnas, en más columnas me va a abrir esta ventana de diálogo. En esta ventana de diálogo también están los preestablecidos, dice 2, 3, izquierda, derecha, lo mismo que está acá, 2, 3, izquierda y derecha. La diferencia es que nosotros acá, en esta ventana de columnas, vamos a encontrar línea entre columnas. ¿Ves? Línea entre columnas.
también vamos a encontrar número de columnas, ¿ya? Pero como hemos seleccionado 2, automáticamente va a aparecer 2 acá. Pero si con nosotros queremos poner 4, acá no hay 4. Entonces yo le tengo que poner acá 4. Ahora, por defecto, el espaciado es 1.25. Es decir, la distancia que existe entre la primera columna y la segunda columna, este espacio en blanco es de 1.25. Ese es el espaciado. El ancho de columna 6,87. Este de acá, las líneas, este mide 6,87 y acá mide 6,87. Esto se llama ancho. Y el del centro es el espaciado. Entonces, cuando yo quiero configurar un díptico y un tríptico, tengo que tener en cuenta el ancho y el espaciado. ¿Ya? Eso tienen que tener en cuenta. ¿Qué más se tiene que tener en cuenta? Acá hay un check de una casilla donde dice columnas de igual ancho. Aplicar actual documento. En este caso, vamos a aplicar solamente a la sección que hemos seleccionado. ¿Ya? No a todo el documento. El todo el documento significa seleccionar toda la página y a todos hay que aplicar. Pero nosotros podemos hacer párrafo por párrafo, ¿no? Entonces, cuando yo quiero hacer que todos tengan el mismo ancho, mira, 687, 687, acá va a salir 1.25, 1.25. Es decir, si quiero hacer 3. Pero acá está activado columnas de igual ancho. ¿Ya? Entonces me va a salir todos igualitos. Pero si yo selecciono izquierda, ya no va a salir de igual ancho. ¿Por qué? Porque la izquierda es diferente y la derecha es diferente. La izquierda es menor ancho y la derecha es mayor ancho. Pero si yo le digo quiero columnas a la derecha, miren acá, este lado tiene más ancho y el de la derecha más angosto. ¿Ve? Y le pongo línea entre columnas. Una vez que he configurado los preestablecidos, o el ancho y el espaciado, digo aceptar. ¿Ya? Entonces nos vamos acá, dice columnas de igual ancho. Entonces ya ingresé con más columnas, ingresé a esta ventana de columnas. Hemos dicho acá quiero 3 columnas. Y las columnas por defecto ya se van a establecer a una medida preestablecidas también. 417, 417, 417, 1.25. ¿Sí? ¿Qué dice? Columnas de igual ancho. Acá columnas de igual ancho. Acá va a tener su check porque estamos diciéndole que quiero columnas de igual ancho. Y simplemente aceptar. ¿Ya? Ahora, si quiero poner línea entre columnas, simplemente activo esta casilla. La casilla activo y ahí se va a poner un check y entonces va a salir unas líneas entre columnas. Acá columnas de diferente ancho y espaciado. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que yo, al momento de configurar, no quiero que todas las columnas tengan el mismo ancho, sino diferente ancho. Acá el ancho es 4.2, acá 3.9 y acá 5. Y el espaciado le digo de 1.24 que mantenga esto. Entonces, ¿qué hago? Primero, tengo que desactivar este de acá. Estas columnas de igual ancho, desactivo. ¿Por qué? Porque no quiero que tengan el igual ancho. Pues. Al desactivar, entonces ahora sí ya lo puedo configurar acá. ¿Ya? Y acá le pongo el ancho que deseo a la primera columna, y el ancho que deseo a la segunda columna, y el ancho que deseo a la tercera columna. Si no deseo el espaciado, necesito el mismo espaciado, lo dejo ahí. Porque solito esto va a configurarse. Pero si deseo variar, también lo haría acá nada más. ¿Ve? Acá se varía. ¿Ya? Igualito que acá, el ancho también yo lo varío. Y simplemente una vez que he configurado, le digo aceptar. Y entonces ahí va a estar configurado ya las columnas. Listo.
Entonces simplemente los pasos son seleccionar el texto, clic en el diseño de página, columnas, o también en, diseño, en formato, y clic en la columna preestablecida que uno quiera, ¿no? O simplemente abrir más columnas. Listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Para pasar a la práctica. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya entendieron o no? Sí, sí, profesor. Listo. Ya, listo. Yo pensaba que no ingresaba el micrófono. Laura. No, profe, yo tengo una, no se activa mi micrófono. Y estás hablando. Profesor, Estás hablando. Se escucha Sí. fuerte todavía. ¿así? Claro, fuerte. Profesor, disculpe ya. Mire, mi pregunta es, yo como he entrado como hace un rato, entonces no sé si usted habrá hecho la clase de que cuando usted pone columnas se hace en toda la hoja, se divide, pero si yo quisiera una parte, ponte la mitad del texto hacia arriba, se podría hacer. Claro, ya listo. Entonces volvemos al mapa. Listo. Entonces acá yo dije que tengo una hoja dividida en 3 secciones. Cada sección es un párrafo, ¿no? Tengo acá una hoja con 3 secciones y con 3 párrafos. En la primera sección del primer párrafo yo no quiero columnas. Selecciono el segundo párrafo y me voy al preestablecido y le pongo 2 columnas. Nuevamente selecciono el tercer párrafo, me voy a columnas y selecciono 3 columnas. ¿Ya? Cuando yo necesito toda la hoja, ahí sí. Pero también cuando hay ese problema que usted dice que de repente selecciona toda la columna, una vez que hemos establecido acá las columnas, acá al último le dice una columna a partir de aquí, de esta sección. Entonces baja el cursor y se convierte en una sola columna para que luego usted convierta en 2, en 3 o 4. Bueno, ahorita lo vamos a ver en la práctica cómo hacemos eso, ¿ya? Ya, ¿hasta hay otra pregunta? Sí, esa vitamina te compro, ¿no? ¿Cuántos 20 soles venían, 20, menos de 20 soles. Ay, escógete cuál va a ser para ti, cuál va a ser para la señora, está todo metido. Mañana lo llevo todo, pues. Pero escógete tú, sepárate. Joder, debería decir que apaguen su micrófono. Profesor, que paguen su mic, por Mucha favor. bulla. No, ya Estamos está, en boca. clase. Ahí está también. Uno de esos Estamos en clase. Volumen. uno me toca esto, ¿no? Catherine. Sí, por otro. Compañera, Tengo placa. no escucha todos sus problemas. Sí, un ratito, un ratito porque están haciendo mucha bulla. Ya, a ver, ya les dije ya que cuando ustedes ingresen a sus niños, pónganle en un cuarto separado, si no ya pónganle la mascarilla para que no hablen ya. Ya hacen mucha bulla, no dejen concentrar a la mamá. Profe, yo quiero antes que empiece tu clase y decir, ¿no? Para que Ya paguen le todos su micrófono. Sí, ya le hemos dicho ya, en las primeras clases ya hemos dicho que todos tienen que ingresar ya apagando su televisor, sus recados. Si ya tienen que dejarles cenando a los niños o si no, ya tienen que decirle que después de clase la van a atender. Pues. Si no interrumpen las clases. ¿Ya? Entonces nuevamente les voy a agradecer que ustedes tengan bastante cuidado en eso porque no dejan concentrar a sus compañeros. Listo, señores. Entonces, ahora sí nos vamos a la práctica. Ya, profe. Listo, ahora sí. A ver, esta va a ser, la práctica va a ser esta, que consiste en poner
columnas. ¿Ya? Estamos diciendo que las columnas, vamos a ponerlo de acuerdo a los párrafos y a la sección que nos están pidiendo. Ya, acá dice columnas de igual ancho. Para hacer columnas de igual ancho, dice seleccionamos el documento que vamos a pasar a columnas. En este caso, he seleccionado 2 párrafos. Y luego simplemente le digo 2 columnas, o con el botón columnas, o con la ventana de diálogo 2 columnas. Y como es del mismo ancho, no hay problema. Simplemente aceptar y va a salirnos 2 columnas. ¿Cómo me va a salir? Me va a salir así, porque he puesto 2 columnas. Pero las columnas de ancho y espaciado personalizado, ahí sí tengo que configurar acá, ¿no? Tengo que configurar, para ello he deshabilitado columnas de igual ancho. ¿Ya? He seleccionado los párrafos, he ingresado a la ventana de diálogo y le voy a configurar a diferente ancho, ¿eh? Acá está diferente ancho. Listo. Ahora vamos a ver los ejercicios. Vamos a ver los ejercicios. Vamos a ver cómo hacemos los ejercicios. Ahí está. Acá están los ejercicios que me están pidiendo. Dice que el primer ejercicio de estos 2 párrafos consiste en hacerlo solamente en una columna. El segundo, 2 columnas de igual ancho y espaciado predeterminado. ¿Ya? A ver, para una columna no hay ningún inconveniente, ¿no? Está fácil. Es decir, que ustedes están en el texto, lo digitan y lo separan en párrafos, lo justifican, y la fuente que deseen, el tamaño que deseen, y lo alinean en el espaciado, el interlineado, y listo. Entonces, nuestro detalle va a estar a partir de acá. Me piden 2 columnas y espaciado predeterminado. Entonces yo selecciono estos 2. Listo. Ya. Entonces, para hacer 2 columnas de igual ancho y espaciado predeterminado, yo estoy seleccionando los 2 párrafos. Entonces yo los tengo aquí en formato. En Word 2007-2010 está, creo que en formato diseño, pero en 2016 está en la ficha formato. Entonces me voy acá al comando columnas, hago clic, y si quiero aplicarlo solamente como es predeterminado, entonces le pongo 2 columnas, y salió 2 columnas. ¿Por qué salió 2 columnas? Porque yo primerito le he justificado, le he puesto el interlineado y ya salí las 2 columnas, así de simple nada más. Y el espacial ya está predeterminado, ya no tengo nada que hacer ahí. ¿Por qué? Porque ya le he dicho que su configuración sea predeterminado, ya viene así ya de fábrica ya, ¿no? Ahora vamos a ver el otro método. Selecciono los 2 párrafos y nuevamente me voy a columnas. Y en la última dicen más columnas. Más columnas. ¿Están observando en las más columnas? Sí. Listo. Ahí hago clic en más columnas. Entonces acá está la ventana columnas. ¿Qué debo poner ahí? 2 columnas. 2 columnas. Acá, ¿no? 2. Listo. Y miren, por defecto me ha salido ya el ancho y el espaciado. El espaciado por defecto siempre es 1.25, ¿ya? Y simplemente le pongo aceptar. Listo. Y se produjo el ejercicio de 2 columnas. Así de fácil. Pero ¿cómo me doy cuenta yo? Miren ustedes, en la parte superior hay una división de la regla, ¿ve? Para la primera columna y la segunda columna. Acá hay una división de columnas, espaciado entre columnas. Este blanco es el espaciado. El que está del lila es el ancho de columna. Este es el ancho y el blanco es el espaciado. Entonces acá me doy cuenta que hay una barrita, ¿ves? Listo. Entonces ahora sí,
Eliminamos eso. ¿Qué nos pide? ¿Qué más nos pide? 3 columnas, ¿no? Sí, 3 profesor. columnas. 3 columnas. 3 columnas de igual ancho y espacio predeterminado. Entonces nuevamente yo selecciono. Ahora me voy a formato. Ustedes están en diseño, los que tienen otra versión, columnas y 3 columnas acá. Hago clic en 3 columnas y ya están las 3 columnas. ¿Ven? Entonces acá se produjo, por ejemplo, un espaciado ancho. ¿Ven? ¿Por qué? Porque como están justificados, y la justificación es de el margen izquierdo al margen derecho, entonces lo va a llenar todo ese espacio. ¿Ya? Control Z. Ahora vamos a aplicar el segundo método. ¿Cuál era el segundo método? ¿Ir a columnas? Ya, ir a columnas, ¿qué más? Más columnas. Más columnas, abajo. Más columnas, muy bien. Ahora, ¿qué más? Parar en 2. 3 columnas. 2 3 columnas, estamos en 3 a columnas. 3. 3 columnas. es el... Estamos en el ejercicio 3. En el ejercicio 3 dice 3 columnas, ¿no? 3 Sí, profesor, columnas. 3 columnas. Claro. Ahora, observen acá. ¿Cuánto es el espaciado por defecto? 1.25. Claro, el Sí, espaciado de 1.20. una columna es 1.25. 1.25. Entonces le pongo aceptar y observen, ya están las 3 columnas. ¿Ves? Hasta ahí ustedes no van a tener ningún problema. Está súper fácil. ¿No? ¿Ustedes hasta ahí entendieron? Sí, profesor. Listo, señores. Entonces hasta ahí estamos bien. Ahora nos vamos a la cuarta. 2 columnas con línea de división. 2 columnas con línea de división, ¿no? El tiempo nos va a ganar. Listo, a ver. 2 columnas con línea de división. Entonces nos vamos a columnas. Miren, acá en los preestablecidos no hay línea de división. ¿Dónde están las líneas de división? En más columnas, ¿no es así? Más columnas. Entonces dice 2 columnas con línea de división. Es decir, línea entre columnas acá, ¿no? Sí. Línea entre columnas. Listo. Entonces, igualito, sale el espaciado por defecto es 1.25. Acá, miren acá, el check dice columnas de igual ancho. ¿Ves? Entonces aceptar. Pero yo no he escogido todavía el párrafo. Sí, no he seleccionado el párrafo, disculpe. Ahora sí. Más columnas. 2 columnas. Línea entre columnas. Columnas de igual ancho. Y aceptar. Ahora sí. Ahí está. Entonces salió. Una línea. Claro, salió la línea. Entonces la pregunta de antes era que qué pasa si yo continúo haciendo ahí mis demás documentos. Miren lo que va a pasar. Yo si lo sigo bajando, la línea se va a ir prolongando. ¿Ve? ¿Ve? Entonces tienen que tener en cuenta eso. ¿Cómo se desactiva? Cuando ustedes ya llegaron ahí, simplemente para que pasen, por ejemplo, a otro, le ponen una nada más. Espérese, control. Acá, igual, más columnas, y acá le ponen una. Pero esta sección no, de aquí en adelante, aceptar. Entonces ahora sí ya bajó, ya bajó. Entonces ya no tienen problema para hacer el otro párrafo ya. Entonces se ponen más columnas de aquí en adelante. Ay, ok. Entonces ya, ¿por qué no? Porque vieron en el otro cómo se extendió la línea, ¿no? Sí. Ya, listo. Entonces, hasta ahí vamos. Listo. Ahora, ¿qué nos pide? 2 columnas a la izquierda, más
a la izquierda, ¿no? Y con eso tampoco no hay problema. Ahí tampoco no hay problema. Selecciono columnas y columna a la izquierda. Acá tampoco no hay problema. Ahí está a la izquierda. ¿Ves? Ahora está el otro detalle está aquí. Igualito. Si yo prolongo, hago Enter, se va a seguir prolongando, ¿ves? ¿Ves? Control Z. Entonces, para desactivar eso, ¿qué hago? Me voy acá, columnas, más columnas. ¿Cuántas eran? No. Ya, yo le voy a poner una, pero le pongo esta sección no, de aquí en adelante. Aceptar, y listo. Y acá yo puedo seguir escribiendo, ya no ven que se saltó aquí. El cursor está, yo puedo seguir bajándolo y ya no pasa nada, ¿eh? Porque si yo no desactivaba, seguía prolongando las columnas. Entonces se desactiva diciendo de aquí en adelante. Bien. Ahora, ¿qué nos pide? Este de acá. El espacio de columnas. Este de acá, no, es donde acá nos toca, ¿no? Las columnas a la derecha más estrecha. Dice 2 columnas a la derecha más derecha sin línea de división y espacio de columna 1 centímetro. Espacio de columna a la derecha y espacio de columna 1 centímetro. La izquierda derecha. Claro, profe, ahí lo va a hacer con eso. Ah, sí, no lo separé. Sí, tiene razón. Listo. Columnas, más columnas a la derecha. Pero miren, vean, me están pidiendo el espaciado, ¿cuánto tiene que ser? 1, ¿no? 1 centímetro. 2 columnas a la izquierda más estrecha con línea entre columnas y el espaciado de columnas 0.5. 0.5, ¿no? Sí, profe. 0.5. Este era, ¿qué hemos escogido? A la derecha. En la derecha, entonces, 1 dice acá. 1. Entonces, este de acá le configura 1. ¿Ve? Pongo aceptar. Entonces, este espaciado está a 1. ¿Ve? Ahora también yo puedo seleccionar más columnas y le puedo variar el espaciado. Lo voy a poner a 0.5. Porque al defecto era, ¿ves? Más angostito, ¿ves? Este es el espaciado que estoy variando. Ya, ahora se dieron cuenta del espaciado. Ya, entonces ese es el espaciado. Pues cuando ustedes hacen cuando ustedes hagan dípticos, el espaciado, van a ver cómo yo lo voy a colocar. El espaciado dice 0.5 y el espaciado tiene que ser 2. Si yo he puesto los bordes a 1, el espaciado tiene que ser a 2. Entonces le he colocado 2 centímetros acá para doblar el díptico. ¿Ven? Listo. Hasta ahí me han entendido, ¿no? Entonces les voy a mostrar los ejercicios que tienen que hacer. Ya, acá está. Ya tienen que tener en cuenta, dice configurar la página A4 en estos márgenes. Izquierda 3, derecha 2.5, superior 2.5, inferior 2.5. Con letra Arial, realicé 6 copias. Primero una columna, 2 columnas, 3 columnas, 2 columnas con línea, columna con 0.5, columna de 1, y este es salto de columna. Hola. ¿Ya? Y acá está indicando cómo vas a hacer. Listo. Ya, los que no puedan hacer esto, el sábado resolvemos este caso. Pero hay alumnos que sí saben. Ya. Listo. Ya está.
Ya, mañana continuamos, pero ya insertando imágenes, ¿ya? Mañana vamos a insertar imágenes, ¿ya? Y les voy a enseñar a configurar el díptico y el tríptico. Ya, ingresen temprano, porque hay algunos alumnos que ingresan tarde, entonces para darles el acceso ahí donde uno se demora. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, profe. Muy bien, profe. Ya listo. Entonces este es el ejercicio que tienen que hacer, ¿no? Ahí están los ejercicios. ¿Ya? Ahí están los ejercicios que tienen que hacer. Donde algunos alumnos no van a poder hacer esta. Esta es la única dificultad que tienen. Este es salto de columna. ¿Ya? Lo demás sí, no se olviden que este es el espaciado y este es el ancho, ¿no? Acá les está pidiendo el espaciado de 1 centímetro y acá les estás pidiendo el espaciado de 0.5 con línea. ¿Ves? Es bien angostita, ¿ves? Acá solamente les está pidiendo línea de división y acá solamente con espaciado predeterminado, acá también espacio predeterminado y acá una columna. Bien. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces la clase de hoy ha terminado. Será hasta mañana. Gracias, profesor. Ya, profesor, gracias. Hasta mañana, profesor. Ya hasta mañana. Hasta luego, profe, gracias. Profe. Gracias, profesor. Hasta mañana. Mañana, profesor. Y no se olviden de enviar sus prácticas. Envíen sus Mañana, prácticas. Profe, yo ya le envié el mío. Sí, ya lo enviaste. Gracias, profesor. Ya no se olviden de enviar sus prácticas.